¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí junto a ustedes desde nuestros estudios, la Iglesia Adventista de Forest City. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en diálogo abierto y comenzamos con el estudio de la serie de la Epístola de Santiago junto al pastor Ángelo Acevedo, el pastor de jóvenes. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, Denar, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Hacía tiempo que no estaba en un diálogo abierto porque nos estamos rotando. Comenzamos el año, Sí. en este primer miércoles del año, estudiando y te tocó diálogo Y abierto. ahí estamos. No, pero estoy contento de que me tocó este año. Así que estoy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Gracias por conectarse. Y nada, espero que el estudio de Santiago sea un estudio que sea de bendición para nosotros, como hasta ahora ha sido para mí al estudiarlo. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias porque el año 2021 estuvieron junto a nosotros, gracias por por haber sido nuestra audiencia, pero más que audiencia, por ser nuestros miembros virtuales, ustedes que están ahí, esta es su iglesia, nos sentimos también parte de ustedes y este año 2022 esperamos también que podamos seguir creciendo, conociendo más a Jesús, más de su amor, y que a cada momento podamos sentirnos más cerca de su reino y saber que Amén. su reino está en nuestro corazón, pero también viene a buscarnos muy pronto para que podamos morar muy pronto con nuestro amado Jesús. Sí, ¿Qué te parece, Ángelo? Si entonces comenzamos con una oración ¿Sí? y ya comenzamos el estudio. Dale, claro, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por el nuevo año que nos permites vivir y disfrutar. No sabemos qué nos espera en él, pero sabemos que contigo vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien. Y por eso queremos empezar este diálogo abierto en este mes, con el estudio de Santiago, un libro muy importante, muy bueno para nosotros como cristianos. Y por eso pido que sea tu espíritu el que nos dirija a aprender las cosas que tú quieras que aprendamos, que nos dirija tu espíritu a poder estar receptivos a lo que Él quiera decirnos. Y que, Señor, tú estés aquí con nosotros esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ángelo, Santiago, vamos a hacer un estudio de 3 diálogos abiertos, 3 capítulos. Estaremos entrando al estudio de Santiago. Sabemos que en 3 capítulos no podemos abordar todo lo que hay, porque hay muchas cosas ahí, pero ¿con qué vamos a empezar? ¿Cuál va a ser el capítulo de hoy? Claro. ¿De qué vamos a hablar? Hácenos una introducción bien rapidito y ya vamos con el tema de una vez. Bueno, pues el tema de hoy realmente vamos a estar enfatizando los primeros 12 versículos del capítulo 1. Como Denal dijo, realmente en 3 sesiones que vamos a tener no nos alcanza. Para empezar, tiene 5 capítulos el libro de Santiago, eso no podemos. Pero voy a estar tratando de escoger lo que siento que son pedazos importantes de todo el libro y vamos a compartirlo con ustedes. Hoy específicamente vamos a tratar un tema muy interesante, me parece un tema que todos vamos a poder resonar con él, porque tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con los sufrimientos que experimentamos como cristianos. Y sobre todo ahora, en estos claro, tiempos que... siempre han habido pruebas, ¿no? Pero ahora como que se ha sentido más fuerte, claro. Incluso las iglesias cerradas, que eso ha sido muy difícil en muchos países, incluso acá un tiempo estuvimos así, fue muy difícil. En otros países actualmente todavía está muy reducida, claro. Y eso tal vez se siente un poco más, ¿no? A veces cuando tenemos una prueba grande de no poder estar en la iglesia, no poder compartir con nuestros hermanos, no poder, y eso se ha sentido un poco más fuerte. O incluso hasta con la familia. Yo, por ejemplo, en Puerto Rico mismo, de donde es mi familia, ahora mismo hay mucho contagio, el Omicron está alcanzando mucho y las familias están todavía distanciadas después de 2 años. Y por eso siento que es un tema que realmente podemos resonar con él, porque por los últimos 2 años específicamente, creo que todos hemos sufrido de alguna manera algún tipo de prueba. Y ya seas tú un cristiano que estás escuchando esta noche o tal vez no eres cristiano, independientemente hemos pasado por momentos difíciles. Y esta noche el tema se concentra en eso porque hay una promesa muy linda, muy maravillosa para nosotros en ese tema. Así que eso es más o menos lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Excelente. Vamos entonces. Bueno, el libro de Santiago. ¿Quién es este Santiago? Vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 1. El primer versículo, le voy a pedir a Daniel que nos los lea, y de ahí ya vamos a sacar algunas cositas como introducción a lo que Santiago va a querer decirnos después. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Muy bien. ¿Quién es este Santiago?
de lo que conozcamos, solamente habían tal vez 2 Santiagos que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. Está Santiago, el hermano de Juan, que era uno de los 12 discípulos, y está este Santiago que escribe esta epístola, que la tradición nos dice que es el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús. Hermanos de sangre. Hermanos de sangre, Okay. sí. No vamos a entrar en el tema de si eran mayores o menores, si eran de María o si no, porque eso es otro tema, pero sí era uno de los hermanos de Jesús. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, comienza Lucas escribiendo allí diciendo que el rey, no me acuerdo ahora cuál rey era el que estaba, creo que era Herodes o Antipa, uno de esos, comenzó una persecución y arrestó a Santiago, el discípulo, el hermano de Juan, y lo mató, lo decapitó, le cortó la cabeza. Y después, cuando vio que los líderes religiosos se alegraron de la muerte de ese Santiago el apóstol, entonces arrestó a Pedro para hacerle lo mismo. Y ahí es la historia donde Pedro es arrestado y un ángel lo visita de noche, lo escapa y la iglesia está orando y todo eso. Eso ocurre en Hechos capítulo 12. Así que Santiago, el hermano de Juan el apóstol, o el discípulo de Jesús, realmente muere bastante ya nuevecito en lo que la iglesia primitiva era. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que este Santiago era el hermano de Jesús? Tenemos que ir a Gálatas capítulo 1, versículo 19, porque Pablo allí en Gálatas nos está contando más o menos su testimonio cuando él tuvo su encuentro en Damasco, cuando quedó casi ciego y lo tuvieron que llevar allí a la ciudad y estuvo 3 días y lo visitaron y todo lo demás. Y él dice algo muy interesante allí que realmente nos da un poco de luz para conocer la identidad de este Santiago, que sin duda me parece a mí, yo creo, basado en esta evidencia, que sin duda es el hermano de Jesús. Y miren lo que dice Gálatas 1:19. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien. Jacobo en esta versión, otras versiones dicen Santiago, el hermano del Señor. Y el contexto obviamente es que cuando Pablo termina de estar en esos días allí en Damasco y va a Jerusalén, se encuentra con que Santiago, el hermano de Jesús, es el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y lo veo más adelante en el libro de los Hechos, cuando ocurre el primer concilio. Santiago es el que realmente tiene la última palabra y el que cuando el Espíritu habla a través de él, todos están de acuerdo con lo que él dice. Así que este Santiago es el hermano de Jesucristo. Ahora, es muy interesante cómo él se presenta en esta carta. Nota que él pudo haber dicho, yo Santiago, el hermano de Jesús. Pero no dice hermano de Jesús. No se identifica como hermano de sangre de Jesús, sino que se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué Santiago no se identifica, no usa, o sea, cualquiera podría usar esa carta? Imagínate, tú eres hermano de Jesús y estás escribiendo una carta a la iglesia, es como que te daría tal vez más autoridad el decir, no, yo soy el hermano de Jesús, ¿viste? Yo lo vi criar y jugamos juntos y todo lo demás. Pero Santiago no usa esa carta. Y la pregunta es ¿por qué? Y es que probablemente Santiago se dio cuenta de que la autoridad que él tenía como líder de la iglesia realmente no venía por su parentesco con Jesús, sino que venía por su relación espiritual, por la relación que él tenía con Jesús a través del Espíritu Santo. Eso también es interesante que lo podemos aplicar en nuestra vida. Lo aplico en forma personal, no importa el tiempo que llevemos en la iglesia. O si tenemos una familia que lleva en la iglesia, mi abuelo fue pastor, mi hermano pastor, mi papá pastor. O sea, yo me he criado en la iglesia, pero eso, o sea, no sirve de nada. O sea, sí te puede servir algo de que, bueno, he tenido el privilegio de conocer, ¿cierto? Pero eso no es una carta de presentación. Claro. La carta de presentación es tu vida y tu relación que tienes con Jesús. Amén. Como lo hace aquí Santiago. Y esto muestra también el espíritu humilde que Santiago tenía, ¿no? De que en vez de identificarse así como una carta de usar, ¿viste? Como en inglés diríamos un VIP, ¿viste? Que tiene acceso porque yo soy hermano de Jesús. No, en estos círculos no existía eso, ¿viste? Él quería que su autoridad viniera del Espíritu Santo, que fue lo que el mismo hermano de Santiago, Jesús, estableció que era lo que iba a ser, lo que iba a dar poder a la iglesia y a los discípulos, y era el Espíritu Santo. Y por eso él se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces luego nos dice a quién él le está escribiendo esta carta. Y se le está escribiendo a las 12 tribus de Israel, que es en la dispersión. Mi versión que estoy acá también dice aquellos que están dispersos por el mundo. ¿Qué estaba pasando aquí?
Bueno, en el libro de Hechos, y por eso tenemos que hablar un poquito de Hechos, porque Hechos nos da un poquito de luz en cuanto a lo que estaba Fue pasando. Herodes, entre paréntesis. Herodes, Fue gracias. el Que comenzó la persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1, antes de que empiecen a hablar de Esteban, se nos dice que en aquellos días empezó una persecución bien fuerte hacia los cristianos, a tal punto que dice el Hechos capítulo 8, versículo 1, que todos se tuvieron que ir y dispersarse, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Y adivinen quién se quedó en Jerusalén. Santiago, porque Santiago fue el líder, como ya mencionamos, de la iglesia cristiana en Jerusalén. Pero todos los cristianos se tuvieron que dispersar por la persecución que comenzó. Y es a esos cristianos que Santiago le está hablando, aquellos que tuvieron que dejar sus casas, que perdieron sus trabajos, que tal vez perdieron un ser querido porque lo arrestaron o lo mataron por la fe en Jesús y tuvieron que irse por todo el mundo, en donde pudieran irse, es a ellos que Santiago le está hablando. Obviamente esta frase, las 12 tribus de Israel, no debemos tomarlo como literal, ¿no? Debido a las invasiones de los asirios, de Babilonia y de muchos otros imperios o reinos que atacaron a Israel y se llevaron exiliados y demás, realmente ya no se tiene un registro específico de quién pertenece a qué tribu. Había una mezcla entre el pueblo judío tremenda, pero esta frase, las 12 tribus de Israel, como Pablo también usa en otras expresiones y el Apocalipsis también Juan lo usa, se refiere al Israel espiritual, ¿no? Aquellos que a través de Jesús somos ahora familia, coherederos y descendientes de Abraham. Y por eso es que nos consideramos judíos, entre paréntesis, porque a través de Jesús somos adoptados, ¿no? En la familia de Jesús y somos parte de la familia de Abraham. Y por eso es que es interesante que Santiago, el hermano de Jesús, le escribe a los cristianos que están dispersos por la persecución y comienza realmente hablando de las pruebas que nosotros afrontáramos como cristianos. Y por eso vamos a leer ahora de los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué permite Dios que sufran sus hijos? Eso es una pregunta milenial. Yo recuerdo cuando trabajaba con jóvenes que habían pasado por algún trauma en Idaho, en un lugar que se llama Project Patch. Era una de las primeras preguntas que me hacían los muchachos cuando yo empecé a hablar de Jesús, de que Jesús los ama, de que Jesús tiene un plan para ellos. Ellos me preguntaban, pero si Jesús, ¿por qué permite que haya tanto sufrimiento? Uh-huh. ¿Por qué permitió que yo pasara por este abuso? ¿Por qué permitió? Si Él quiere lo mejor para mí, correcto, si Él me ama, ¿por qué entonces permite que me pase esto? Y es una pregunta que realmente hace sentido. Es válida. Es válida. Es muy válida. Es válida. Y por eso es interesante que Santiago comienza aquí diciendo que consideremos como sumo gozo cuando nos enfrentemos con, mi versión dice, con cualquier tipo de problemas. La tuya, ¿cómo dice en versículo 2? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pruebas, problemas. Considéralo como un gozo. ¿Y cómo es que podemos entender eso? Y como les decía, esta es una de las preguntas más tal vez desconcertantes que podemos entender, porque estamos tal vez pensando que si yo estoy siguiendo a Jesús, entonces las cosas no me deben ir tan mal, las cosas me deben ir bien. Pero la realidad de mi vida, y asumo, Dena, que te puedes identificar con esto, es que a veces cuando más íntimo estamos con Jesús, más acérrima la persecución, más los ataques satánicos, más presión sentimos. Y Santiago aquí no da una respuesta completa a esta pregunta, pero sí nos quiere enseñar algo. Está implícito aquí que Santiago está convencido de que el sufrimiento de los creyentes siempre está bajo el control providencial de un Dios que solo quiere lo mejor para nosotros, solo quiere lo mejor para su pueblo. Y entonces él comienza a indagar un poquito más en este asunto de por qué debemos considerar como sumo gozo y alegrarnos mucho cuando nos encontremos ante diversas pruebas o diferentes pruebas. Algunas versiones acá tengo en mis notas que dicen: considérenlo todo como un tiempo para alegrarse mucho, o considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Toda esta persecución que ellos estaban pasando era una prueba de su fe. Y esto es muy interesante porque
cuando somos probados, cuando nuestra fe es probada, como él sigue aquí diciendo en los versículos 3 y 4, nuestra fe no es probada para que Dios sepa cómo está nuestra fe. Porque Dios lo sabe todo. Él sabe nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Entonces, cuando estamos pasando por algún problema, cuando estamos pasando por pruebas y nuestra fe está siendo probada, es realmente para que nosotros sepamos dónde está nuestra fe, dónde estamos parados. Tal vez un ejemplo sacado no del libro de Santiago, de otro lugar en la Biblia, lo podemos encontrar en Abraham, que era el padre de la fe, ¿no? Y cómo cuando Dios le hace esta última prueba de que coja a su hijo, el hijo de la promesa, y lo mate allí en un monte y lo sacrifique a Dios, vemos que Abraham obviamente no cuestionó, no hizo nada, fue allá. Pero esta prueba realmente no estaba... Y es interesante porque el autor Moisés da a entender que Dios era el que quería saber, deja ver cómo está la fe de mi hijo Abraham y todo demás. Pero realmente tenemos que ver más allá de eso. O sea, los escritores escribieron de acuerdo a la percepción que ellos tenían. Cuando ahora nosotros tenemos toda la Biblia, podemos darnos cuenta de que realmente la prueba no era para que Dios supiera lo fiel que era Abraham, sino para que Abraham supiera cuán fiel era él. ¿Por qué? Porque Abraham había fallado muchas veces. La vida de Abraham en cuanto a la fe era de sub y bajas. Había momentos grandes de fe y momentos bien bajos de fe, momentos en que su fe era explosiva, grande, y un día después su fe caía y se desplomaba. Así que en estas pruebas que pasamos en la vida, que cabe de paso mencionar, estas pruebas el 99.99% de las veces, me atrevería a decir, no son enviadas por Dios. Estos momentos que nosotros pasamos, estas tormentas que vienen a nuestra vida, en su mayoría no son enviadas por Dios. Pero lo maravilloso del Dios el que adoramos y el Dios de la Biblia, el Dios que Santiago está describiendo, su hermano, que por mucho tiempo él ni creía en Jesús hasta después de la resurrección, es un Dios que coge todas las cosas malas que nos ocurren y las usa para fortalecernos, las usa para ayudarnos a crecer en nuestro peregrinaje con Dios. Y qué lindo saber que este Dios es un Dios que no desperdicia nada de lo que nos pasa. Lo bueno, obviamente es bueno. Y aún lo malo, Él lo quiere usar para nuestra ventaja, para nuestra fortaleza, como dicen los versículos acá 3 y 4. Lo quiero leer de mi versión. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que aquí vemos también cómo la razón por la cual podemos estar alegres en los momentos de lucha, de pruebas, es porque nuestra fe está siendo probada. Para yo saber dónde estoy, pero a la misma vez, cuando eso está ocurriendo, mi fe se fortalece, mi fe crece. Ahora en forma práctica, Ángelo, porque aquí tenemos esta, que es una teoría muy linda, ¿viste? Claro. O sea, mi fe se fortalece, las pruebas y todo. Yo creo que si somos honestos y les preguntamos a las personas que nos están viendo a través del internet, ¿a quién le gustan las pruebas? Oh, claro. Aquí yo podría decir, no, o sea, alégrense cuando ustedes pasen diversas pruebas. Es muy difícil alegrarnos. Totalmente. Tú pasaste una prueba muy grande el año pasado con tu papá. Sí. Y tu papá falleció. Y fue una prueba muy grande en tu familia. Yo también, hace 3 años atrás, también pasé una prueba muy grande con mi papá y también falleció. Y así tal vez muchos de ustedes también con el mismo COVID han pasado o están pasando pruebas. Y cuando leemos aquí entonces que Santiago nos dice, bueno, alégrense porque esto va a ser una obra completa en ustedes en cuanto a la fe. ¿Cómo podemos llegar entonces en forma práctica cuando estamos pasando por estas pruebas, cuando hay tristeza, tal vez cuando nos abruma el temor de poder recibir esa paz y decir, en esta prueba yo me voy a alegrar de todas formas, aunque estoy llorando, mi corazón está llorando, pero me voy a alegrar? ¿Cómo podemos hacer eso en forma práctica? Porque yo sé que muchos de los que están mirando ahí también, yo me he sentido así muchas veces. ¿Cómo podemos entonces? Y yo te puedo contar después mi experiencia también, porque creo que lo que podemos hacer más es contar nuestras experiencias. Ustedes también contar sus experiencias, pero en forma práctica. ¿Cómo podemos decir, bueno, llegamos a ese punto,
de como hacían los discípulos, que se alegraban cuando los llevaban a la cárcel, que salían felices cuando eran azotados en el nombre de Jesús. Y llegaron a ese punto de su vida. Y ellos vivían esto, se alegraban en la prueba. Y muchas veces nosotros no nos alegramos en la prueba, queremos salir de la prueba, que el Señor termine la prueba y ya acabe la prueba luego. Y por eso oramos muchas veces, que se acabe esta prueba. Tú sabes que, Diana, esa es tremenda pregunta. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, yo por lo menos no he conocido a nadie, y me incluyo yo obviamente, que en el momento que estamos pasando la prueba hay alegría. Realmente mi experiencia ha sido confusión, ha sido enojo, ha sido tristeza, ha sido incluso hasta un punto de desesperación. Pero lo que sí puedo testificar es que durante los procesos de prueba o los momentos de prueba, en cuanto yo busco de Dios, realmente encuentro una paz, una calma, que no cambia las circunstancias, pero cambia mi actitud. Y eso sí lo puedo testificar. Me pasó con la muerte de mi papá hace algunos meses atrás. Me pasó algunos años atrás cuando tuve una condición de salud que fue muy fea, que no me mejoraba y todos los pronósticos eran malísimos. Me pasó que un día estoy sentado ya desesperado después de casi 3 semanas, casi un mes, perdón, de que no se sabía qué rayo era lo que tenía. Sentí que el Espíritu me dijo, Ángelo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no me buscas en la Biblia? Y allí me fui al libro de los Salmos, que ha sido un libro que me ha ayudado mucho a través de mi vida en los momentos difíciles. Y cuando empecé a buscar de Jesús Denner, te confieso que mi actitud totalmente cambió. Y yo creo que eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Los problemas no van a desaparecer, la tormenta va a seguir viniendo. Y hay tormentas que ha hecho y son largas. Hay tormentas que parece que no se van a acabar y no se van a acabar. Y puede ser incluso que hayan tormentas que hundan nuestro barco. ¿Viste? Puedo pensar en Rebeca, por ejemplo, que estuvo batallando tanto con su condición de cáncer, pero finalmente falleció, ¿no? Nuestra amiga de México. Claro, nuestra amiga de México. Y pudiéramos decir, bueno, el barco se hundió, la tormenta venció. Pero lo interesante de todo es, y yo lamentablemente no tuve el privilegio de conocer a Rebeca realmente así, tan personalmente como tú, como Joel y como otros. Pero sí por lo poquito que pude escuchar de sus testimonios, de personas que la conocían y demás, ella estaba en paz, ¿viste? Ella, en parte yo creo que ella se alegró, en cierto sentido, no de que, ay, qué bueno que tengo esto y que no, pero sí se alegró de que a través de eso Dios hizo muchas cosas en su vida y a través de ella también. Y eso yo creo que es el punto que Santiago está diciendo, no alegrarnos de que, me dijeron que tengo cáncer, qué bueno, gloria a Dios que... No eso. Pero sí a través de ese proceso, en algún momento, tal vez no al principio, pero en algún momento de ese proceso, incluso tal vez sea el mismo final, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, gracias Dios. Gracias porque a través de esto pude conocer temas. Y yo creo que esa es otra dimensión de las pruebas que Dios usa para nuestro beneficio y que debemos considerarla como gozo, porque a través de las pruebas conocemos dimensiones del carácter de Dios que no hubiéramos conocido si no hubiéramos pasado por ese problema. Eso es muy interesante lo que dices también. De parte de esa alegría, de ese que Él nos dice ahí, como tú dices, no es, qué bueno, sino que es la alegría de que voy a conocer una parte de Dios que no conocía. Exacto. Voy a ver una dimensión de Dios en mi vida que yo conocía. Y eso me produce una alegría y una paz en medio de esa prueba que me causa dolor. Y yo creo que así lo vieron muchos de los discípulos en muchas pruebas, cosas que ellos pasaron con Jesús. Cada vez vieron cosas diferentes en Jesús. Y ellos se sorprendían de ver esa dimensión diferente en Jesús cuando Él calmó la tormenta, por ejemplo, cuando caminó por el agua. Ellos iban aprendiendo más de Jesús y viendo más dimensiones diferentes del amor de Él, y así nosotros podemos ver más el amor de Dios hacia nosotros a través de las pruebas. Claro. Y como te mencionaba, Dios no va a desperdiciar nada de lo que nos ocurre en nuestra vida que Él no use para revelarse a sí mismo. Hoy en la tarde, estaba en un funeral, dirigiendo un funeral allá en Kissimmee, de una hermana que no creo que era miembro de nuestra iglesia, pero sí traía a sus nietos todos los sábados aquí a la iglesia, la hermana Hilda. Todos los sábados traía a sus nietecitos aquí y te digo, fue un funeral
muy lindo en el sentido de que el testimonio que doña Hilda, como yo le digo, doña Hilda dejó, o sea, todo el mundo tenía algo, y yo sé que tal vez en los funerales casi nunca se dice nada malo de la persona, ¿verdad? Pero realmente en el caso de Hilda, tengo que decirles que todo el mundo que habló, sinceramente, personas de la familia, amistades, gente de trabajo, gente de la iglesia, es una señora que vivía una vida de gozo, con una alegría todo el tiempo, una actitud de servicio. Y en lo que yo estaba compartiendo con la familia allí hoy, con los que estaban en la funeraria, era que, como estábamos hablando ahora, Dios quiere aprovechar cada oportunidad en la vida nuestra para revelarse a nosotros. Uh-huh. Y va a usar cosas buenas como va a usar también las cosas malas. El problema es que nosotros queremos experimentar aspectos y cualidades del carácter de Dios sin pasar por esa necesidad. Y me explico. Por ejemplo, nosotros queremos experimentar y conocer a Dios como nuestro consejero, ¿no? Pero no queremos pasar por situaciones en las que necesitemos consejería, uh-huh, ¿no? Queremos experimentar y conocer a Dios como el Dios que es nuestro refugio, pero sin pasar por la necesidad de tal vez ser perseguido o pasar por un momento donde necesitemos un lugar de refugio. O queremos experimentar a Dios como el Dios de consuelo, pero que nadie se nos muera en la familia, y que queremos experimentar a Dios y conocer al Dios que sana, pero que nunca me enferme. Y no funciona así. Para conocer esos atributos de Dios, vamos a pasar por experiencias, uh-huh, así. Y la mayoría de ellas, bueno, tal vez no la mayoría, pero muchas de ellas son malas, experiencias malas que no nos vamos a alegrar, que no queremos buscarlas. Pero si nuestra actitud es como la que Santiago está diciendo aquí, entonces vamos en algún momento en ese journey, no sé cómo, uh-huh, se dice, en ese peregrinaje, gracias, vamos realmente a decir, Señor, gracias. No gracias porque necesariamente me está pasando esto, pero gracias porque en medio de esto estoy conociéndote más. Es como David decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Eso es lo que le daba alegría, por así decirlo, a David en medio del valle. Yo creo que si uno mira para atrás, por ejemplo, en este nuevo año 2022, miramos el 2021, 2020, 2019, 2018 y vamos, y si ustedes también hacen, uh-huh, ese ejercicio de ir de pensar el año pasado, las pruebas que pasamos, el 2020, 2019, 2018, 2015, 2010, y seguimos atrás y vemos pruebas grandes que pasamos en nuestra vida y llegamos ahora, nos damos cuenta que primero estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Uh-huh. Y que hemos pasado esas pruebas por la gracia de Dios y porque hemos conocido, si le digo, del 2012 al 2022, que han pasado 10 años, mi conocimiento de Dios es totalmente diferente de lo que yo conocía ahí. Incluso en este último año, muchas cosas, conceptos de imaginarnos a Dios, de muchas veces vemos un Dios, yo digo, cada uno tiene su propio Dios en el sentido de que yo lo veo diferente como tú lo ves. Claro. Es el mismo Dios, pero tu experiencia, mi forma de verlo a veces es muy diferente. Claro. Pero en esa diferencia nos vamos uniendo en estos estudios y vemos que, claro, es un Dios, pero vamos aprendiendo más de eso y nos vemos que en esas pruebas, en todas esas cosas que hemos pasado por todos estos años, nuestra visión de Dios ha cambiado. Claro. Y en forma personal a mí me ha acercado mucho más a saber que realmente Dios es bueno, o sea, y que independiente de las circunstancias, Dios es fiel. Y es una de las cosas que yo he cambiado un poquito en mi forma de ver a Dios. Por ejemplo, y cualquiera, digamos, puede disentir conmigo y muy bien, o sea, tú tienes tu experiencia con Dios, yo mi experiencia. Claro. Cuando, por ejemplo, hay una sanación, alguien está enfermo, se oró por la persona y se sanó, y entonces los comentarios dicen, sí, Dios es fiel porque sanó, Dios es fiel porque sanó. Pero al mismo tiempo hay una persona que también está enferma y murió, falleció. Y entonces, ¿cuántas personas dicen, Dios es fiel porque falleció? Dios es fiel porque no... Claro. No, ¿viste? Entonces, Dios es fiel con la persona que sanó y Dios no fue fiel con la persona que no sanó. O sea, Dios fue fiel en las dos formas. Correcto. Dios fue fiel con la persona que falleció y Dios fue fiel con la persona que se sanó.
Porque la fidelidad de Dios no depende de nosotros. Dios es fiel independientemente de cómo tú y yo seamos. Dios es amor independientemente de cómo tú y yo seamos. Eso está sobre nosotros, sobre las circunstancias. Por eso que, y ahí entrando el tema de la adoración, que también tiene que adorar en la prueba, adorar cuando las cosas nos van bien, Dios sigue siendo fiel igual. Y adorar cuando las cosas están viendo bien y cuando estamos alegres, Dios sigue siendo fiel, y eso es lo que se refiere ahí Santiago. Y fíjate, eso es un punto muy bueno, porque a veces pensamos que Dios solo es fiel cuando contesta como yo estaba pidiendo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que, como tú bien acabas de decir, Dios es fiel todo el tiempo, independientemente de el outcome, de los resultados de lo que esté pasando. Dios no cambia, Dios dice que eres fiel y es fiel, punto. De hecho, eso es uno de los atributos de Dios que más me tocan a mí, porque lo he podido vivir en mi vida, ¿no? Lo he visto en mi vida, perdón. La fidelidad de Dios a pesar de mi infidelidad, ¿viste? Y es tremendo. De hecho, otro comentario que quiero decir con lo que estabas diciendo, Denal, es que si nuestra percepción de Dios no está cambiando, hay un problema. Porque nuestra percepción de Dios siempre va, o sea, si estamos creciendo, siempre va a haber una dimensión nueva de Dios que vamos a descubrir, que Dios nos va a revelar. Pero si yo llevo 10 años como cristiano y no he conocido nada nuevo de Dios, no he experimentado esa dimensión de Dios, entonces yo me preocuparía, porque entonces no estoy creciendo en ese conocimiento que Dios constantemente está enviando, porque Dios constantemente está revelándose a nosotros de diferentes maneras para que podamos conocer esta dimensión aquí, aquella dimensión allá, esta característica de él, aquella característica allá. Y si no hay esa percepción, o sea, si pasan los años y yo estoy en el mismo bote todavía con mi pensamiento del mismo Dios, realmente no hay este crecimiento. Y yo creo que otra cosa, y podemos sacar tanta cosa, ¿verdad? De las pruebas que pasamos. Llevamos 4 versículos, sí, ¿no? Exacto. Los primeros 4 versículos. Te digo, o sea, otra cosa que podemos sacar de las pruebas es que a través de ellas, Dios quiere hacer, ¿viste? Cosas grandes para nosotros. Dios quiere que a través de ellas crezcamos, que a través de ellas lo conozcamos, que a través de ellas pueda ser un testimonio para otros, que sea motivo de adoración. O sea, tantas cosas a través de las pruebas, y por eso es que cuando nos enfocamos no en lo que me está pasando, no en la prueba, no en la calamidad, sino me enfoco en Jesús que está conmigo, la cosa cambia. Este concepto de la prueba y de alegrarle la prueba realmente no es nuevo con Santiago. Hay 2 versículos que quiero compartir con ustedes. Si puedes buscar Romanos 5, 3 y 4, y yo voy a buscar Primera de Pedro, porque Pablo y Pedro prácticamente dijeron el mismo principio que Santiago está diciendo aquí, y no nos debe sorprender porque es un principio que viene del Espíritu, ¿no? Romanos 5, 3 al 4. Y yo voy a leer Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 3 y 4. Ahí está, sí. Nota exactamente el mismo concepto. Nos alegramos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia aquello, y esperanza, ¿no? Aquí Pedro dice en 1 de Pedro 1, 6 al 7, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Me gusta esto que Pedro está diciendo porque es una introducción a lo que Santiago luego está diciendo acá. Cuando Santiago está hablando de que nuestra fe se pone a prueba, la palabra que él usa aquí en el griego de prueba es una palabra que se usa mucho con los plateros, ¿no? Aquellas personas que bregan con la plata o con el oro. Cuando cogen el pedazo de piedra ahí bien rústico, bien sacado de la mina, que está con muchas cosas, ¿qué hace el platero? ¿Qué hace el, cómo se dice el que brega con oro? ¿El orero? No se dice orero. ¿Orfebre? Sí, eso mismo. Creo que orfebre. Me lo voy a jugar. Eso sí. Yo no sé cómo se dice el de oro, pero creo que es eso, porque yo creo que lo estaba buscando. Nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Pero el platero, que es más fácil de decir, lo que hace es que coge un montón de pedazos de plata que están, rústicos de la mina, y los tira en una olla y los pone en el fuego.
Y allí todos esos pedazos, mientras más fuego tiene y mientras más el fuego crece a cierta temperatura, más calor, gracias, se va separando lo que es la plata fina, la plata pura de la escoria, por decirlo así. Y cuando ya está a cierta temperatura, que el calor ya está bien grande, que se separó, saca toda la escoria y vuelve y lo pone todo eso de nuevo al fuego a alta temperatura para que ese calor vuelva y saque. Y lo que estaba leyendo es bien interesante. Dice que cuando el platero sabe que ya no hay más impureza. Y esto es interesante porque Pedro justo habla de esto. El platero sabe que ya no hay más impureza cuando él puede mirar la plata y ve su reflejo, su rostro reflejado en la plata. Y qué interesante que esa es la misma palabra que usa Santiago para decir cuando nuestra fe sea probada. Pedro dice cuando sea probada en el fuego, ¿hasta qué punto Dios va a usar las pruebas que vienen a tu vida y a mi vida, las tormentas que vienen como consecuencia de decisiones que otras personas tomaron, como consecuencias que tal vez yo mismo tomé en mi vida? ¿Hasta qué punto Dios va a usar eso? Dios va a seguir usando eso, y va a seguir usando eso, y va a seguir usando eso, y va a sacar escoria, hasta que Él pueda ver su Hijo reflejado en ti y reflejado en mí. Y esto nos dice la Biblia que es un proceso que dura toda nuestra vida. No es un momento que podemos decir, ya yo llevo 15 años, ya pasé por todas las pruebas y ya Jesús está reflejado en mí. No. En otras palabras, este es el proceso que la Biblia llama santificación, que es un proceso que dura desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo hasta que o nos muramos o hasta que Cristo venga. Y cuando la cara de Jesús se pueda ver reflejada en nuestra vida, cuando el carácter de Jesús se pueda ver reflejado en nuestra vida, cuando el amor de Dios fluye a través de nosotros, entonces ahí estamos ya purificados. En este asunto de las pruebas, que es muy, muy, muy grande, muy amplio, Claro. buscando ejemplos bíblicos podemos ver que muchas de las pruebas, como tú mencionaste ahora bien rápidamente, ni siquiera son causa de cosas que nosotros hayamos hecho. Algunas cosas sí. Claro. Por ejemplo, si yo fumo toda mi vida y todo, sé que puedo tener cáncer, bueno, me dio cáncer, lo más probable es que fue porque yo fumé, entonces es una consecuencia de lo que yo hice y ahí me viene una prueba muy grande. Pero, por ejemplo, podemos ver otras pruebas. José vendido por sus hermanos, él no tuvo la culpa de eso. Después él fue fiel con Potifar y la esposa de Potifar lo acusa falsamente, lo envía a la cárcel, tampoco él. O sea, podemos ver que él fue fiel, fue recto y igual le pasó algo malo. Y después estuvo en la cárcel más de 10 años, ¿no? Y él siguiendo siendo fiel. Seguramente muchas veces en esa prueba también él tuvo tristeza y se enojó y pero siguió confiando en Dios. Pero podemos ver que, o sea, que al final Dios, a pesar de que vamos a poner que el enemigo causó eso, porque esas personas fueron usados por el enemigo para destruir la vida de José, tanto por sus hermanos con la esposa de Potifar. Se dejaron usar por el mal. Aún él siendo fiel, aparentemente el mal triunfó. Muchas veces en nuestra vida también podemos nosotros decir, Señor, yo te he sido fiel, y aparentemente el mal triunfa. Y estamos hablando que pasó mucho tiempo, muchos años. O sea, no fue un periodo corto de tiempo, fue un periodo corto, o sea, de muchos años. Pero al final esa fidelidad, a través de esa prueba, seguramente a él le hizo entender muchas cosas de Dios, de su amor. De alguna forma Dios se reveló a él a través de los sueños, o sea, diferentes cosas. Dios se acercó mucho más a él. Y a pesar de esas circunstancias que no fueron creadas por él, por José, Dios igual se reveló y se manifestó y se glorificó a través de la vida de él. Y muchas veces puede pasar eso también en nuestra vida, en tu vida. Tal vez hay circunstancias que tú dices, pero yo hice todo bien, yo fui fiel, y aún así me han pasado esto. Aún así me han traicionado, aún así perdí mi trabajo, y han pasado circunstancias y estás pasando por una prueba. Bueno, déjame decirte, a veces van a pasar muchos años, a veces puede pasar poco tiempo, pero Dios siempre se encarga de que su nombre sea glorificado a través tuyo. Así como lo fue en la Biblia con distintas personas, que siempre el nombre de Dios fue glorificado a través de las pruebas y al final de la victoria que hubo. Pero por eso
nos dice, o sea, debemos alegrarnos también en la prueba porque nos produce paciencia. Sí, paciencia. José tuvo mucha paciencia. Y podemos ir viendo diferentes ejemplos que sí, o sea, y al final siempre el nombre de Dios fue glorificado de una u otra forma. Sabes que mientras hablabas también me vino a la mente otro buen ejemplo, es Job. Uh-huh. Viste, Job, en la Biblia nos dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que tenía rico, tenía mucha familia, y en un solo día lo perdió todo. Todo. Literalmente todo. Y no sé cuánto tiempo después Satanás le trajo una llaga malísima en todo el cuerpo. Uh-huh. Y después para cómo vinieron 3 amigos a echarle la culpa a él de que fue por algo que él había hecho, que Dios lo estaba castigando. ¡Qué amigos! O sea, imagínate toda la confusión de quién es Dios en la mente de Job, en la mente de sus amigos y de lo que estaban viendo. Aún tal vez en la mente de los seres celestiales que estaban viendo lo que estaba pasando y no entendían. Y lo interesante de todo es que Job fue bien paciente. Uh-huh. Porque tuvo que soportar la falsa acusación de sus amigos. Y tuvo que soportar el perderlo todo. Tuvo que soportar las llagas. Y realmente no sé si el libro de Job dice cuánto tiempo le duró eso a Job. Uh-huh. Pero quiero decirte algo. Si a mí me llegan a tocar unas llagas así, 3 días es una eternidad. O sea, 3 días es una eternidad. Es mucho. Y lo interesante de todo, Denal, es que al final del libro de Job, después que Dios también habla y Dios como que... Bueno, no como. Dios se revela, que es lo que hemos estado diciendo. Dios se revela en las pruebas. Dios se revela a nosotros y nos dice quién es Él. Job dice al final del libro, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos realmente te ven. Otras versiones dicen, yo te conocía por lo que había escuchado, pero ahora por mi experiencia yo sé quién tú eres ahora. Uh-huh. Y yo creo que eso es al final del día lo que Dios está buscando, usando. Recuérdense, Dios no envía necesariamente estas cosas malas. El libro de Job es bien claro en que el que envió todas estas calamidades a Job no fue Dios, fue Satanás. Uh-huh. Y Dios va a utilizar todo, hermano. Dios va a utilizar todo para revelarse a nosotros y que nosotros podamos conocerlo a Él. Y conocerlo a Él, ¿por qué otro motivo de alegría? Y podemos seguir sacando aquí ilustraciones. Uh-huh. ¿Por qué otro motivo de alegría? Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si estamos conociendo a Dios, entonces tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, eso es motivo de gozo, eso es motivo de regocijo. Así que una razón más por la cual Santiago nos exhorta aquí, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Jesús, a que nos alegremos cuando pasemos por diferentes pruebas, no alegrarnos en el sentido como mencionábamos ahorita, qué bueno que me está pasando esto, sino que nos alegremos porque sabemos que cuando nos pasen cosas así, Dios está obrando detrás de eso, sin duda, ya sea que esté obrando un día, una hora, una semana, un mes, un año, 5 días, 10 años, pero Dios está obrando para que a través de eso tú lo conozcas y como Denal decía, tú y yo podamos también glorificar a Dios después que pasemos por ese proceso. Dena, realmente no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, llevamos ya 40 minutos en el estudio. Bueno, pues vamos a ir... Nos queda ya... Sí, vamos a ir ya closing, cerrándolo, con 2 versículos más. Vamos a leer Santiago 1:5 y después brincamos al versículo, 5 y 6 y 7 y 8. Santiago 1, 5, 6, 7, 8. Sí. Ok, vamos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Santiago nos dice, alégrense cuando estén pasando por las pruebas, porque las pruebas van a crear constancia en su vida, van a crear paciencia y todo lo demás. Y luego brinca algo que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estuvo diciendo. Uh-huh. Dice, y si alguien tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y ese versículo se ha usado muchas otras veces para hablar de que si no entendemos algo de la Biblia, uh-huh, pidámosle a Dios para tener sabiduría o algo de profecía que no entendemos, uh-huh, o algo. Y sin duda se puede aplicar. Pero el contexto no está hablando de profecía, el contexto no está hablando de teología, el contexto está hablando de las pruebas. Uh-huh. Y me parece a mí que cuando Santiago está diciendo, si alguien necesita sabiduría, pídala a nuestro Dios que Él da generoso, es sabiduría para poder
entender y aprender la revelación que Dios nos está dando de Él mientras estamos pasando por la prueba. Porque eso demanda sabiduría. Y hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Obviamente la Biblia habla mucho de sabiduría. Salomón habla de sabiduría y la compara actually con Dios. Dios es sabiduría. Como Dios es amor, Dios es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría, escuché una vez y tal vez capaz que es una definición que no es cierta, pero me parece que es bíblica. ¿Y sabiduría qué es? Sabiduría es saber lo que es bueno y lo que es malo y escoger lo que es mejor. Eso escuché que es sabiduría. Es saber escoger lo que es mejor ante una circunstancia. Y aquí Santiago nos está diciendo que escojamos y que pidamos sabiduría. ¿Por qué? Aquí tengo un comentario de Matthew Henry, que fue una persona que escribió un comentario de la Biblia hace muchos años atrás. Y él dice lo siguiente, quiero compartir esto con ustedes. Él dice, la oración es un deber recomendado también a los cristianos que sufren. Y aquí el apóstol muestra lo que debemos pedir más especialmente, sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No debemos orar tanto por la eliminación de una aflicción como por sabiduría para hacer un uso correcto de ella. ¿Y quién no quiere sabiduría ante grandes pruebas o ejercicios para guiarlo en su juicio de las cosas, en el gobierno de su propio espíritu y temperamento y en el manejo de sus asuntos? Ser sabio en tiempos de prueba es un regalo especial de Dios y debemos buscarlo. Me fascina esto que Matthew Henry dijo. Ser sabio en momentos de prueba. Exactamente. Es cómo voy a afrontar esta prueba. ¿Y cómo? Ahora usando el ejemplo que estamos hablando ahorita. Yo cuando pasé por esta prueba de la enfermedad, fui por varios procesos. Primero, estaba creyendo, y por eso Santiago dice, no seamos, en inglés dice double-minded, ahora se me olvida en las palabras en español, no seamos con, ¿dónde es que él dice esto? Una persona que está dividida. Inconstante. O de doble ánimo. Exacto, de doble ánimo. Eso me pasó a mí. No sé si tú has experimentado esto, pero cuando yo pasé por esta prueba, empecé con, no, Dios tiene esto. Pero cuando pasó una semana y me empeoré, ahí ya empecé a dudar. Bueno, no sé, capaz que Dios no tiene esto, capaz que está pasando. Y cuando me hicieron las pruebas y todo era negativo, pero yo seguía sin poder respirar, mis 2 pulmones colapsaron, nadie sabía por qué. Yo dije, bueno, y la gente orando, yo orando, mi familia orando, la iglesia orando, y en vez de mejorarme me empeoraba. Llegué a un punto de no tener fe y de actually estar enojado con Dios. Pues decía, bueno, si la Biblia dice que Dios escucha mis oraciones, lo que estaba hablando ahorita, si la Biblia dice que Dios escucha mis oraciones, y la Biblia dice que Dios es fiel, y la Biblia dice que Dios es mi sanador, y la Biblia dice que todo esto de Dios, ¿por qué no me estoy mejorando? Y me enojé con Dios. Entonces fíjate ya cómo he ido de un punto de creer a un punto de tal vez no creer, a un punto de dudar, a un punto de estar enojado, hasta que después finalmente por la gracia y el Espíritu de Dios, el Espíritu siempre nos habla, siempre está ahí. Y ese día me dijo, Ángelo, búscame a través de la Biblia, fui al libro de Salmos y ahí cambió todo. Y ahí lo que me pasó fue que ya realmente no me importaba lo que pasara con mi vida. Lo que yo quería en ese momento era estar bien con Cristo y estar con Cristo. Y ahí ya cambió todo, ¿viste? Y seguí empeorándome y tuve que ir por ciertos procesos hasta que como 3 semanas después finalmente Dios hizo un milagro de sanación total y me sané. Pero fui por ese proceso y por eso Santiago dice, cuando estés por la prueba, pide sabiduría para que no estés en como las olas del mar. Hoy creo, mañana no creo, hoy me fue bien, pero cuando me empeoro me maldigo a Dios. No. Tenemos que ser constantes y para ser constantes necesitamos sabiduría del cielo para poder, como dice Matthew Henry aquí, saber cómo vamos a afrontar las pruebas que vienen a nuestra vida. Muy interesante lo que dice, con respecto a lo que estás comentando, lo que dice Santiago en el capítulo 6, en el versículo 6, que dice, pero pida con fe. O sea, muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos sin fe, o sea, pedimos como con duda, ¿viste? Así como, bueno, sí, el Señor puede sanar, pero ¿será que me puede sanar? O sea, o ¿será que puede hacer esto? Porque dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, pero pida con fe, y por eso que lo hace, pídalo, pero pídalo con fe, no dando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echa de una parte a otra. Y recuerda, como tú dijiste ahorita, pedir con fe no significa que lo que tú estás pidiendo va a pasar. Pedir con fe significa que tú estás confiando tu vida, creyendo que lo que ocurra, Dios está detrás de eso y Dios va a ser glorificado.
Si es a través de la sanación, a través de la sanación. Si es a través de la muerte, a través de la muerte. Si es a través de perder tu trabajo, perder tu trabajo. Si es a través de que cierren tu iglesia, a través de que cierren tu iglesia. Si es a través de que te persigan en algún lugar, que te persigan. O sea, orar con fe no es como tal vez yo pensaba por mucho tiempo. Bueno, yo voy a creer en mi mente, voy a tener una actitud positiva para que Dios me dé este trabajo de maestro que yo quiero recién graduado de la universidad. Y ahí cuando me lo dio, oré con fe porque Dios me lo dio. No, ya hablamos de esto ya. Orar con fe es simplemente creer que lo que dice aquí, lo que dice Dios de Él es verdadero. Que Dios está en control, que Dios va a usar todo esto para su gloria, para que su nombre sea glorificado, y a través de eso tú vas a llegar a conocerlo. Cree que a través de la prueba tu fe va a crecer. Cree que a través de la tormenta que estás pasando vas a conocer más a Dios, y al conocer más a Dios, más segura tu vida eterna está. Porque la vida eterna está en estar en Jesús. Y por eso orar con fe me parece que significa eso. Eso es muy interesante. Ahora me acordé de algo con respecto a lo que estaba diciendo de Rebeca, de mi amiga esta de México, que falleció hace unos meses, que tenía cáncer por muchos años, pero en una de las conversaciones que tuvimos, ella decía, siempre he sido muy controladora, de que me gusta estar al control de todo, que todo salga bien, y yo estar, o sea, que no se me vaya ni un detalle, siempre he sido así. Y me decía, y ahora, o sea, yo no puedo controlar nada, o sea, me hacen el aseo, me hacen la comida, me dan las pastillas a cierta hora, yo, o sea, no tengo absolutamente control de nada de mi vida. Y me comentaba, hay muchas corrientes humanas que te dicen, no, es que todo depende de ti, de la actitud, este es el día, tú tienes que decir sí, yo, porque todo depende de lo que tú decidas y de cómo tú ves la vida. Y yo me decía, bueno, es que hay cosas que, o sea, yo no puedo decir ya, hoy decido sanarme del cáncer. Claro. No se puede, no puedes hacer eso, depende de algo mucho más grande, o sea, no puedes, aunque por mucho que diga, sí, yo decido esto, o sea, no, es algo que va. Y entonces ella me decía, cuando hablábamos de eso de la fe, básicamente es simplemente rendirse a la confianza, aun cuando tú creas que tengas el control, debes rendirte a la confianza. Y eso es lo que nos habla Santiago, de pedirlo con fe, no dudando en nada, pasar a través de con sabiduría la prueba, porque simplemente nos rendimos a la confianza, o sea, de que Dios está en control y de que queremos estar en su presencia. Aún en la prueba, queremos estar en su presencia, que esa es la alegría que nos da básicamente pasar la prueba de fe. No es la prueba en sí que nos alegramos, sino que la alegría nos da es que vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida fuertemente cuando pasemos en la prueba, porque Él nos prometió hoy, como decías tú, David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y esa presencia tuya es la que voy a experimentar en esa prueba. Nadie que esté ante la presencia de Dios puede quedarse triste. Ante la presencia de Dios realmente nos regocijamos. Ante la presencia de Dios alzamos las manos en adoración. Ante la presencia de Dios, o sea, es una sensación de paz, es gozo realmente. Y por eso es que podemos estar gozosos ante las pruebas, porque Dios está ahí a través de ellas. Y terminamos con el versículo 12, de Santiago 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La última razón que vamos a hablar hoy para poder estar gozoso ante las pruebas es que aquella persona que durante la prueba se aferra a Jesús a través de la fe, con paciencia, esperando a que Dios haga lo que Él tenga que hacer al tiempo que Él lo haga, está asegurada, y ya lo venimos diciendo, la vida eterna. Y aquí Santiago la compara con la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Y hermanos, qué mayor satisfacción, qué mayor motivo de gozo cuando estemos en las pruebas que pensar, a través de esta prueba voy a conocer más de Dios, y si conozco a Dios, tengo la corona de vida que Él ya ha prometido que me va a dar. Y si tenemos esa actitud ante las pruebas, que les confieso, no es la actitud que principalmente tengo cuando vienen las tormentas, eso es de humanos, eso es así. Pero hermano y hermana que me escucha, que en algún momento durante tu prueba y tu tormenta, tú puedas mirar al cielo y decir, Señor, te tengo el control. Señor,
ayúdame, dame sabiduría para aprender esta revelación que tú tienes, porque quiero conocerte y quiero que tú te glorifiques a través de lo que vaya a ocurrir en esto. Y cuando ocurra eso, Santiago nos dice que va a estar asegurada la corona de vida para nosotros. Y eso ya es el motivo mayor de gozo. No hay motivo mayor de gozo de poder conocer a Jesús cara a cara. Amén. Amén. Y estar con Él para siempre. Pero por mientras, eso esperamos. Podemos empezar a conocerlo de ahora y experimentar su amor ahora, que eso es lo que Él nos promete, que Él dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Y muchas veces pensamos que eso va a ser cuando Él venga a buscarnos. No, es la paz, te la puede dar ahora. Esa paz está disponible para ti ahora. Yo sé que, Ángelo, tú lo experimentaste, yo también lo he experimentado. Esa paz que el mundo no te la da y que tal vez solamente en momentos de pruebas y dificultades podemos experimentar y podemos entender. A veces la leemos, no entendemos hasta que pasamos por una prueba y realmente entendemos que sí, que esa paz existe, es diferente, no es como el mundo la da. Y en esa prueba simplemente nos podemos acercar más a Dios, porque Dios siempre está ahí. Dios nunca se aleja de ti. Nosotros somos los que nos alejamos. Y las pruebas nos permiten que nosotros nos acerquemos más, lo podamos conocer más y experimentar en forma más cercana su presencia en nuestra vida. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. El próximo miércoles, entonces, seguimos con esta serie. Estará, no sé si el Pastor Ponce o Pastor Joel contigo, Ángelo, acompañándote. Sí. Yo ya... Gracias por estar hoy conmigo, Dana. Sí, yo partimos esta serie los dos, pero ya la próxima semana ahí estará o el Pastor Joel o el Pastor Ponce en esta serie que está haciendo el Pastor Ángelo del libro de Santiago a las 6:30 el próximo miércoles. Comienza Diálogo Abierto y este día sábado volvemos a nuestro horario habitual en nuestro servicio de adoración. Los últimos 2 sábados, por ser día de Navidad el 25 y por ser el primer día del año nuevo, comenzamos 1 hora más tarde a las 11 de la mañana, pero ya de este próximo sábado, 8 de enero, comenzamos ya a las 10 de la mañana, volvemos a nuestro horario habitual. Las clases de niños ya estarán abiertas, clases de escuela sabática, también tendremos escuela sabática online y retomamos ya las actividades del año totalmente normal. Así que este sábado los esperamos, nuestro culto de adoración, desde las 10 de la mañana, horario habitual. No se vaya a conectar a las 11 de la mañana porque se va a perder la mitad del culto. Así que a las 10 de la mañana, los 2 sábados anteriores estuvimos a las 11, 1 hora después. Ahora volvemos a la hora habitual, 10 de la mañana. Y el próximo miércoles, entonces, seguimos con esta serie de Santiago con el Pastor Ángelo a las 6:30 de la tarde. Gracias por su compañía. Ángelo, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Claro que sí. Oremos. Padre, te damos gracias por las pruebas y las tormentas que vienen a nuestra vida. No por el dolor y el sufrimiento que pasamos a través de ellas, sino porque, según nos enseñaste esta noche, a través de ellas, Señor, tú quieres revelarte a nosotros para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca, para que te conozcamos. Y, Señor, te ruego que nos ayudes, porque aunque este nuevo año está comenzando, podemos esperar muchas pruebas y muchas tormentas que vengan a nuestra vida. Y por eso queremos desde ahora empezar a pedir en oración sabiduría, para que cuando vengan podamos afrontarlas con la actitud correcta, que podamos estar mirando a Jesús, que es el único que nos puede ayudar a mantener esa actitud positiva de fe en medio de la más terrible tormenta. Y que, Padre, tú nos des la paciencia que necesitamos, que es un fruto de tu Espíritu, y que nos des todo lo que necesitamos para poder pasar el momento de prueba independientemente de cuánto dure. Y gracias porque la promesa es que aquella persona que con Jesús pase la tormenta recibirá la corona de vida en aquel gran día. Y gracias por ser ese Dios que no desperdicia ni siquiera nuestro sufrimiento para ayudarnos a crecer, para fortalecernos y para enseñarnos quién tú eres. Esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pasen feliz año nuevo. Igualmente, buenas noches.